Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Estamos conversando de estos 9 días. Vamos en una cosa pequeña. Mira, hemos hablado del MEPCO, hemos hablado de las contribuciones, pero hubo 20 proyectos ya que José Antonio Kast, el presidente, le puso urgencia. Quiero que vayamos mirando un par de los más relevantes que le puso urgencia legislativa, como digo, detallando. Pero párate algo. ¿Qué? Son 20 proyectos, 20 temas en un mismo proyecto. Claro. Eso es lo más parecido a lo que hizo Milei. Por eso quiero que no nos mareemos y usted me diga más o menos cuáles son los tan relevantes. Por ejemplo, ayer conversábamos que me imagino que estuvo al tanto del escándalo de los 43 decretos ambientales y resulta que el de la ranita se aprobó en Contraloría, pero rápidamente, una hora. Y ahora le quiero preguntar, por ejemplo, en términos de política migratoria, que la mayor parte de los votantes de Kast se fueron a él por este discurso. El proyecto clave de política migratoria establece que el ingreso clandestino del país pasa de ser falta a delito, Sí. con penas entre 61 y 540 días de cárcel o multas de 5 a 10 UTM. Check. Permite detención en flagrancia y establece que tras cumplir la pena se procederá siempre a la expulsión del extranjero. Se incorporan sanciones para quienes ingresen con documentación falsa pese a tener prohibición de entrada. Y en paralelo, otra reforma constitucional permite deportaciones más expeditas, regula empadronamientos, habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar en control fronterizo y además se propone restringir el acceso a beneficios fiscales para migrantes en situación irregular, impactando directamente en las políticas sociales. ¿Qué implica esta aplicación? ¿Se va a aplicar? ¿Es tan real o nos están otra vez como mareando? Porque parece ser que uno dice, mira, está tomando ya las cartas en el asunto. Ya, una de las dimensiones es la expulsión, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vea la entrevista al nuevo jefe de migraciones, que es el exdiputado Frank Sauerman, que dice que tiene 38.000 compadres para expulsar, pero no tiene los 18.000 millones de pesos que cuesta echar a los 38.000. Entonces, cuando me digan, vamos a echar a 100.000, van a seguir volando. El actual lleva 9 días en el cargo, yo lo conozco mucho, era diputado de Renovación Nacional. Ayer en el Mercurio dice, tengo 38.000 órdenes de expulsión firmadas por Boric. ¿Quién dice eso? Frank Sauer. Ya. Pero me faltan 18.000 millones de pesos para hacerlo. Un ejemplo. Segundo, yo les sugiero que métanse a CNN ayer en la tarde, entrevista a Matilde Burgo con el fiscal de Arica que estaba en Santiago por el tema del fiscal Guerra. Y él en forma muy cuidadosa, el fiscal de Arica, se me olvidó el nombre. Oye, dice, un momentito. Fiscal Mario Guerrera. Claro, él dice en esa entrevista que alguna vez se quiso hacer lo que Kast quiere hacer hoy día, en el gobierno del presidente Piñera. Ya. Pero el mismo gobierno dijo, no, mantengámoslo en falta nomás, porque en la medida que sea falta tenemos más control sobre el proceso. Versus a que sea delito. Delito, porque el momento que es delito, entra a jugar el Ministerio Público y la Justicia. Por ejemplo, si es falta, tú lo puedes expulsar inmediatamente. Si es delito, no depende de ti. Hay un proceso. Entonces les sugiero, siempre que uno esté informado, yo creo que yo quedé matriculado. El fiscal pero además es muy cuidadoso, no se mete en el proyecto de ahora. Solamente le hace referencia a la Matilde Burgo lo que él vivió el 2018-19. El propio gobierno de Sebastián Piñera dijo no delito. Pero no alcanzó a tipificarlo. No es que no alcanzó, no quería tipificarlo. Ya. ¿Ya? Así que en materia de migraciones hay mucho ruido. Pocas nueces. Pero, a ver, ciudadanos, el impacto más grande desde el punto de vista popular con respecto a la migración es la expulsión del migrante. ¿No es cierto? Bueno, la realidad indica que hoy día hay 38.000 migrantes expulsados nominalmente. Por papelito. Por papelito. Faltan 18.000 millones de pesos para que eso ocurra. Tú puedes decir, vamos a expulsar a 100.000, pero si no le pones el billete al lado, Steve Bannon, nuevamente.
Y profe, ¿qué opina de eso? Que también me llamó mucho la atención que dentro de esta reforma también está buscar que Gendarmería pase a ser parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, dejando el Ministerio de Justicia y pasando a seguridad. ¿Eso se puede hacer mediante Es una reforma constitucional que ya está aprobada prácticamente. En mi ¿Y qué opinión, implicancia tiene no eso? implica que los 20.000 funcionarios de Gendarmería uniformados y obviamente con poder de fuego, sus armas de servicio, pasan a depender del Ministerio de Seguridad, que por el solo hecho de pertenecer al Ministerio de Seguridad y ser una institución armada, como Carabineros y la PDI, tiene un estatus de trabajador o empleado público distinto, entre los cuales lo primero es que no pueden tener asociaciones gremiales ni sindicatos. Es el cambio sustantivo. Ya, no es tan grande entonces. No. O sea, tú pescas a Gendarmería como es hoy día y lo trasladas a una especie de primo hermano de los Carabineros. Eso es. O sea, en verdad están metiendo harto ruido, porque de verdad esa era como así, ¡ay, qué implicancia tiene ahora que O sea, el argumento es que quieren equiparar a Gendarmería como que está a la altura de las policías, y Sí. la PDI y Carabineros, Claro. pero en realidad es una medida para que pase piola, una medida antisindical, finalmente. Claro, lo que pasa es que es muy raro. No es raro. En Chile es raro, en otros países no, que haya una agrupación uniformada con cierta disciplina militar que a su vez tenga asociaciones gremiales y sindicatos. Yo más de alguna vez vi una huelga de Gendarmería con los compadres en la calle con los revólveres. La he visto yo también. Eso en Chile es raro. En otros países, con nuestra tradición, pero en el caso de la PDI Carabineros y Gendarmería ahora son instituciones no solamente uniformadas estéticamente, sino que tienen una cierta mirada de disciplina militar. ¿Vamos? Perfecto. Eso es, no es más que eso. También se endurecen en materia penitenciaria 3 años por lanzar objetos a cárceles. Se endurece esta pena. Entre 541 días y 5 años por dañar la infraestructura penitenciaria. Se refuerza la seguridad perimetral de recintos penales, ampliando el alcance del Código Penal. Y también se amplía el concepto de flagrancia, permitiendo a policías actuar hasta 24 horas después del delito en ciertos casos. Son todos parte del mismo proyecto que, Claro, en el exactamente. fondo, si uno suma resta, al final lo que importa es lo que plantea el profe. Es una medida antisindical para evitar la asociación de funcionarios de Claro. Gendarmería y pasa a ser algo más de Ahora, rango en el tema Fuerza Armada. de los paquetitos es evidente. Es una cosa. Mira, yo cuando iba a Chilevisión Los al matinal, siempre me metía por Pedro Montt para llegar. Y más de alguna vez en la noche vi Vio a unos alguien. 3 compadres, métale, no peñascaso en el paquete. Bueno, eso es insostenible, porque el Claro. paquetito le lleva cocaína, le lleva marihuana. Información. Oye, le puede llevar un revólver. Digamos, Sí, po. digamos que Chilevisión y CNN Chile están al lado, Al lado. en Avenida Sí. Pedro Montt, Claro. Metro Rondizoni, El antiguo Machaza y el antiguo Yarur. fábrica textil. Oh, Profe, ustedes saben que yo Dígame. les explicaba a estos compadres ya. Mire, cuando tú entras a Chilevisión, Machaza, Yarur, entra y la entrada hay como una placita, un círculo. ujú, Y yo les decía, ¿ustedes saben lo que había ahí? Bueno, nadie sabía. Po. Lo que había ahí era el monumento al dueño. El monumento al dueño ciudadano de Chile. Una de las empresas textiles más grandes de Chile, Yarur, mm. en su origen, el dueño se hizo en estatua. Y además el dueño creó todo un barrio alrededor donde vivían los trabajadores. Exactamente. Que es muy bonito, yo se lo digo porque yo trabajé en Chilevisión Nacional, entonces conozco ese barrio a la perfección y Pero, por, ¿te y por eso he acordaste visto todo de- eso de Gendarmería Esa- que usted dice. pero, ¿te acordaste de la placita? O sea, Sí, de, pues, del sí, sí. hoyito, hay un hoyito ahí. Sí. Bueno, así es la vida. Mira, así es la vida. 9 días ya del gobierno de José Antonio Caz. Lo estamos analizando en vivo y en directo junto al profesor Francisco ¿Hasta qué hora tiene, Vidal. profe, hoy día? A las 11 en punto porque tengo clase a las 11:30. Ya, Ya, entonces mira. pasemos a tema que nos convoca. Sí, mira, quiero... Oye, ahora... Dele, un café quiere. No, dice que no hay café. ¡Oh, qué Eh, vergüenza! Oye, Tengo que ir a comprar. Me acabo de guardar. ¿habrá una Coca-Colita? ¿Algo para el ¿Coca-Colita? gaznate? Parece ¿Alguien puede comprar Oye. una? Yo la pago. parece que el té que me diste, Sí, voy a comprar café, Oye. hoy día voy a ir. el té que me diste que me quedó allá, Compro... cuando yo voy a fumar. Ya.
Perdone, profe, es que estaba en periodo de reestructuración. La inflación está Me parece afectando. muy bien que aumenten los ingresos. Nos afectó mucho los estrechos de Hormuz. Estamos estamos complicados. mal, el precio del dólar con el y todo metro, eso. Ya, complicado el vamos, café. muchachos. Oiga, profe. Oye, pero déjame decirles algo. Dele. Yo soy de la política que mientras la Corte Suprema no condene, todos tienen presunción de inocencia. Esa es mi política de siempre. Sin embargo, uno tiene que anotarse las definiciones de este camino. Fíjense que el juez que de garantía que ordenó la prisión preventiva del ex fiscal Guerra, Ya. en su resolución leída, dice que el juez obedecía las órdenes de la UDI, el fiscal. ¿Que Guerra obedecía las órdenes de la UDI? Ese es un titular de la tercera, en el Mercurio pasó Violita, no. ¿Pero qué me dicen? No te puedo creer. No sé. Pero hay Fíjate que presunción de inocencia. Oye, pero fíjate que en la crónica del Mercurio, una cosa que yo no sabía, el juez al leer el fallo dice, y además el fiscal Guerra le pidió a Andrés Chadwick una reunión privada con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Sí. La reunión se hizo, no sé si en la casa o en la oficina de Chadwick. Fiscal que investigaba por exalmar a Sebastián Piñera. ¿Qué? Léanse, por favor, ahí está. Mercurio de hoy día. Hoy parezco vendedor del Mercurio, pero ahí está. Hoy, insostenible todo lo que nos cuenta el profe. Yo, antes de que pasemos al otro tema, Seba, quería preguntarle como ciudadana, no como porque usted siempre analiza desde el punto de vista político, dice que este gobierno está como en un callejón más o menos complicado. Claro. ¿Cómo podría culminar esta no salida? Porque es insostenible, usted nos explica y bien entendemos. Van a tener que ser pragmáticos. Pero en el sentido insostenible, porque por acá pensamos, insostenible para la ciudadanía, Obvio. o sea, no vamos a poder, ya se nos va la inflación a las pailas, se nos van, por ejemplo, los recortes con el sistema de salud, van a empeorar la atención. ¿Insostenible a ese punto donde... No, yo creo que la realidad se impone. Ah, ya. Y como hay gente inteligente, Pero ambiciosa. pero está 9 días, entonces está con la euforia. Y mira, muy simple. Cuando la ministra Arzola, que viene de Libertad y Desarrollo, Sí. cuando la ministra de Medio Ambiente, Francisca, que viene también de Libertad y Desarrollo, Sí. se vean 500.000 millones de pesos menos, Francisca Toledo Echegaray. la ministra Arzola, ¿qué va a cortar? Creo que hay 183 programas en educación. Claro, está bien. Hay que empezar porque no viaje, los viáticos, la hora extraordinaria. Pero momentito, hasta ahí eso está en el margen. Claro. Si el 3% del presupuesto, si el presupuesto fueron 90.000 millones de dólares, el 10% son 9.000, el 1% son 900, por 3, 2.700 millones de dólares. ¿Tú crees que... Fíjate que Grau logró bajar 800 millones de dólares, pero a un costo tremendo. Aquí estamos hablando de casi 3 veces más, o 4 casi. O sea, usted le ve una salida de sentido común a este callejón. Se va a imponer el sentido común. Ya. Tú no puedes... Eso quería preguntar. Mira, tú no puedes eliminar el MEC o dejarlo en una caricatura que significa lo que decías tú. Que la galla compre un litro de encina en 300 pesos más. No, pero es que eso nos va a mirar al carajo todos. Obvio, pues. Todos y cada uno. Pero por eso yo estoy preguntando, ¿se va a imponer el sentido común Bueno, o se va a imponer la el ministro ambición? Quiroz dijo que no tiene la responsabilidad de ser el ministro popular y no le importa nada. No me importa nada vieja, me dijo. Es que ahí se impondría la ambición. No, el ministro de Interior, Alvarado Claudio. que tiene carrete, que ha sido diputado, senador y ministro, le va a decir que no, está bien, que no seas simpático, pero no me incendies el país. Claro. Ya, es que esa es la respuesta que yo quería. Profe, hay algunas medidas que quiero preguntarle porque quizás la ciudadanía, el progresismo las toma como una alerta alarma, pero quizás la ciudadanía que votó con un 58% a este gobierno electo democráticamente Obvio, dice pues. que está bien. Mira, por ejemplo, en salud se va a regular la venta ilegal de medicamentos con sanciones más estrictas, su comercialización irregular. Una. En la feria. En educación, se facilitan procesos para crear nuevos establecimientos educacionales reduciendo trabas administrativas. Impulsar también la educación de carácter
privada. En medio ambiente, bueno, la institucionalidad ambiental, disminuyendo burocracia, vemos los decretos que se quitaron. En deporte, que es muy relevante y fue una de las que se pelearon hasta el último día en el gobierno de Boric. Modificar la ley de sociedad anónimas deportivas incorporando control de conflictos de interés y participación de hincha y en seguridad nuclear. A Caneo le parecía bien eso y Caneo, Sí. conocido progresista. Claro, progresivo, Sí. conocido, woke. Sí. Bueno, y en seguridad nuclear se priorizan las utilizaciones para uso médico de materiales radioactivos. Entonces, hay un paquete de medidas que usted bien dice que es como una misma ley en sí misma, que va a todo y también al periodismo y a quienes fiscalizan el poder lo marean un poco porque no sabéis de qué agarrarte. Pero Y igual- tiene un tema, hacer un proyecto de ley al parlamentario en la fase inicial. Oye, hay que votar la idea de legislar. Tú estás votando aberraciones, en mi opinión, y estás votando cosas positivas. Mm. Entonces, esa es la crítica que le hacen los parlamentarios, porque además les quiero decir que hace 3 meses atrás, la derecha criticaba a Grau porque el proyecto de ley de reajuste llevaba como 20 colgajos. Eso se llama leyes misceláneas. Bueno, 3 meses después, este gobierno que hace 3 meses criticaba eso, hace una ley en los hechos miscelánea. Es decir, es meter un conjunto de cosas distintas dentro de un solo paquete legislativo. Después se va desgranando el choclo en el proceso legislativo. Pero la prueba política de la oposición en el Parlamento es cuando le llegue este paquetito y tiene que decir, ¿aprueba o rechaza la idea de legislar? A diferencia de la derecha, que cuando Marcel presentó su reforma tributaria, era un solo proyecto y la derecha rechazó la idea de legislar. Al pasar eso, de acuerdo a la Constitución, ese tema no se vuelve a tocar hasta un año más. Y así como el gobierno del presidente Boric quedó sin piso político por el rechazo a la primera convención, quedó sin base económica con el rechazo a la reforma tributaria de la derecha. ¿Ves? Así es la vida, vos, ciudadano. ¿Cómo dice el profe al final? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso le faltó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Oye, tenemos al profe Vidal hoy día hablando de los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, pero también recordemos, Seba, que estamos regalando 2 entradas Ah, sí. dobles para 32 minutos. En concierto. ¿Ha ido usted, profe, a 32 minutos? Sí, No. se ha ido al programa de Darío ya. Quiroga con Ale Mato. Sí. Se confundió Ay. con 31 minutos. Frente a la morgue. Sí, pero cambiaron la hora. Sí, porque estaban en Recoleta, pero ahora están transmitiendo desde la casa. Vía streaming. Yo con Quiroga y con la... Ale Matus. Matus. Exacto. Muy entretenido ese programa. Sí. La primera vez que fui me dijeron, mira, frente a la morgue ahí al lado del cementerio, ¿qué querís que, a dónde voy? Ah, claro, ¿qué va a hacerme? Ahora están desde la casa y nosotros estamos regalando entradas dobles para los que se hagan miembros suscriptores del canal. Así que ahí tienen que apretar el botón unirme para quienes estén verdecitos. Vamos a estar regalando 2 entradas dobles para que participen desde 4.990 pesos hasta 26.000 ya. Si eres millonario y puedes aportar, vamos a estar regalando 32 minutos y sus amigos. Va a estar Natalia Valdebenito, Ale Matus, Ale Valle. Siempre me falta alguien. Jaime Dabañino. Jaime Dabañino, nuestro querido Jaime. Van a estar el martes 24 de marzo, 19:30 horas, y tenemos 4 entradas para regalar, así que háganse miembros del canal y usted puede ser parte de ese entretenimiento político. Darío muy simpático, la Alemato una eminencia en el periodismo de investigación y también el periodismo de entretenimiento, porque es muy entretenido y es muy Oye, a propósito de la Ale Mate, es que ellas tienen un programa en el canal de la Universidad de Chile. descabelladas. Quiero decirles que me incorporo. Ah, no. Pero si usted es varón, Bueno, profesor. No me incorporo a descabellar, porque además que cabello tengo. Se incorpora. Pero voy a hacer un programa de media hora sobre temas de la historia de Chile. Ay, qué en el canal de lo de Chile. entretenido. ¿En serio? ¿Desde Sí. cuándo? Desde el jueves próximo, ¿A qué hora? Cuénteme. a las todo. 10 de la noche. ¿Grabado en vivo? Lo grabo en los miércoles en la mañana. Ah, pero espectacular. Me ¿Y encantó. de qué va a hablar? ¿Ya lo grabó el primero? Sí. ¿Y de qué trata? Adelante, adelante. No. Un Tengo sport. una cláusula. Tiene una cláusula. No ¿De puede. exclusividad? Contrato Pero exclusivo. fíjate que interesante porque es media hora. Hay una productora que es la que me va preguntando, ¿estamos? Las dudas. Y temas como la historia tributaria en Chile a propósito de los temas del presente. Ay, me encanta. La historia de los estallidos sociales. La gente jura que el estallido social fue el primero. En materia de alza de locomoción,
Chile ha vivido 4 estallidos sociales. ¿Y les cuento cuánto fue el primero? ¿Cuándo? 1888, gobierno de Balmaceda. Subió el tranvía, la que allá se fue a la Alameda. Sacó los caballos del tranvía, dio vuelta el tranvía, quemó el tranvía y saqueó la Alameda completa. Profe, 1888, primera vez. haga eso que tanto primero. nos gusta que empiece a enumerar. Dice 1878. Enumere el uno por uno, a la gente le encanta. La segunda. La segunda fue la revolución de la chaucha, pues. 1949. La locomoción subió una chaucha, por ahí viene el nombre. Olvídate, Santiago, Valparaíso, Concepción. Los estudiantes, los trabajadores, los pobladores, dando vueltas en las micros viejas, ahí en la Alameda. 3 muertos. Y después pasamos a algo más cojonudo. 2 y 3 de abril de 1957, la batalla de Santiago. Último año de Ibáñez del Campo. Sube esas fotos del 49. Mira. Esa es la revolución de la chaucha. Y el 2 de abril del 57, Santiago, Valparaíso, Concepción, subió la locomoción. Pero a diferencia, ojo, el 2 de abril, los estudiantes, los trabajadores y los pobladores sobre el centro de Santiago. Carabinero es desplazado como a las 6, 7 de la tarde. El presidente Ibáñez del Campo decreta estado de sitio. Jefe de plaza, general Horacio Gamboa. Mira, ahí estamos. General fuerte. Horacio Gamboa. 22 muertos oficialmente registrados. Eso es el 50, Sí, 57. 57. ¿Cuántos muertos? 22 oficiales. Se supone que hay mucho más. Y después, Bueno, somos 2 y 3 de abril. Y después, Sí, pues. 2019, 18 No, y ahí de pasamos a la octubre, cuarta que con la Tú la que... no vi- tú son la 30 viviste, nosotros la pesos, vivimos. son 30 años. Mira el guanaco. Puta que era picante el guanaco. Pero era efectivo para la época. Pero míralo. Eran otros tiempos, era otra historia. Ah, y cállate los micrófonos del guanaco ahí arriba. Ah, Un parlante. los parlantes. O sea, del 57 nos saltamos al 2019. Oye, pero espérate. No, con efectos importantes. Siempre las alzas Sí, han pero tenido... claro. Oye, el guanaco es como una citroneta guanaco. Sí, claro. Sí. Buena, ¿eh? ¿Viste? Oiga, profe. Hay un libro ciudadano, pues si les interesa a Concho, de un historiador del Alberto Hurtado, Pedro Milos, que su tesis doctoral es los sucesos del 2 de abril. Impresionante, 500 páginas. Pero ahí te metís a Concho. Fíjense, miren lo que es la historia. El general jefe de plaza Horacio Gamboa, bueno, fue a retiro e intentó darle un golpe de Estado en marzo de 1970, último año de Eduardo Frei Montalva. La gente no tiene idea por qué sabe, porque fue un hecho político. Horacio Gamboa en retiro, esto 6 años antes de Dios, que es del 69, el TACNAZO. No, olvídense. Oye, acabas de mostrar el libro de Pedro Milo ahí, lo vi. Ahí lo veo. Profe, Editorial LOM. ¿Viste? Historia y Memoria, 2 de abril de 1957. Si alguien quiere meterse en un estallido al detalle, ahí. Ahí está. No esté dando ideas, profesor. No que después lo van a recortar. No quiero no mencionar esta medida del Cuando presidente quedan José 7 Antonio minutos. Casi. Sí, lo tengo clarísimo. No te preocupes, Está no te calculado preocupes. el tiempo. Porque hay una que está con suma urgencia dentro de los proyectos A ver, que tiene que ver con el transporte y que dice que ahora se va a exigir mostrar documento de identidad en transporte interregional para control de desplazamiento, pero además endurece las sanciones por evasión en transporte público, aumentando fiscalización y multas, y va a calificar como delito interrumpir el servicio, uso indebido de espacio, es decir, comercio ambulante, y parlantes que busca recuperar control en espacios públicos altamente utilizados. Algunas medidas yo creo que van a ser populares, a la gente no le gusta mucho el comercio Los parlantes, ambulante. yo estoy de acuerdo. Pero la evasión en el transporte público que ocurre por las alzas de los precios, aumentar la fiscalización y multas, que claro, desde el punto de vista del buen ciudadano, está bien. sí, Pero la gente te lo genera, hace porque no tiene plata. te Sí. genera tensión, porque quiero decirles que, escúchenme bien, ¿cuánto le cuesta al presupuesto nacional el Transantiago y el necesario subsidio? $1.000 millones al año. 1.000. Eso por haber autorizado un sistema de transporte hecho por tecnócratas en un computador que jamás en su vida se habían subido una micro.
Y fíjense que el otro día leía que hay como 8.000 micros en Santiago. Ahora, mucho mejores, China. Sí, de 2 pisos allá. De 2 pisos, pero el sistema de transporte subsidiado, y no queda otra, porque si no valdría como 1.000 pesos el pasaje, ¿ya? Le cuesta al Estado de Chile 1.000 millones de dólares. Pero ojo, las regiones legítimamente reclamaron. Y hubo que hacer un subsidio espejo de otros 1.000 millones de dólares para distribuir en las 15 regiones en materia de transporte. Eso es lo que está operando actualmente. Ajá. Entonces yo entiendo a Quiroz que quiera pagar menos, pero se va a encontrar con una cultura que es la evasión. La evasión del transporte. ¿Y cuál es lo que propone con la evasión? Más fiscalización. Y aumentar las multas también. Y aumentar las multas. Pero se supone que ahora igual hay fiscalización y multa. Pero o sea, es que claro. la fiscalización está. Ahí estaban en una micro y se suben y te sacan la multa así no pagaste. Y harta gente que se sube y se la sacan. Sí, por ahí supuesto. en la 504, que pasa por acá por la Alameda. No, Providencia, o es la 502. No, la 502. La 502 he estado varias veces ahí y justo ahí hay como un punto fijo. Entonces. Oye, pero me gustó que desmenuzáramos pensando en la gente que nos mira y nos escucha. Porque es muy importante lo que yo voy a llamar la batalla por la información. A ver. O sea, cada medida, cada política pública, no nos quedemos con el titular. Desmenucémosla. Y veamos el efecto social y político. Yo el otro día le decía, a ver, ¿cómo no podía creer que impedir que un ciudadano de 30 años vaya a la universidad con gratuidad a partir del próximo año? No sabía lo que costaba el ahorro. Pero cuando me dicen que el ahorro son 30 millones de dólares, ¿con qué lo comparo yo en el absurdo? Con los 200 millones de dólares a regalar a Vitacura, Las Condes, Providencia y Ñuñoa. Claro. Usted no va a soltar esa batalla. Pero que es muy fácil explicarla. Claro. Ahora tengo otro ejemplo. Dele. Como supe que el 3% menos en salud es 500.000 millones y en educación 500.000 millones lo voy a abordar 900 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. ¿Cómo voy a explicarle a la ciudadanía que por razones de déficit, ajuste fiscal, requiero reducir 1.000 millones de dólares en salud y educación y simultáneamente mando un proyecto de ley para devolverle al 1% más rico 1.800 millones de dólares? Ese es el costo fiscal ciudadano de bajar el impuesto a primera categoría del 27 al 23. Y un avisito, ese impuesto solo afecta a la gran empresa. No es ni la mediana, ni la pequeña, ni la minoría, ni la microempresa. Y esa gran empresa es el 1% de todas las empresas de Chile. Sin embargo, facturan el 88% de todo lo que se vende. Y contratan formalmente como el 45% del trabajo formal. Y se expresan políticamente en la Confederación de la Producción y el Comercio, en la Sociedad de Fomento Fabril, en la Sociedad Nacional de Agricultura, en la Cámara Nacional de Comercio, en la Cámara Chilena de la Construcción, en la Sociedad Nacional de Minería y en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que todavía andan dando círculos de contento con el triunfo de su candidato. A pesar de que Rosario Navarro, el domingo pasado, en el Mercurio dijo que ellos eran agnósticos en lo político.